Porque somos organización y movimiento, construimos nuestra historia. Presentamos en esta 9ª temporada Alerta Educativa. Un espacio para compartir experiencias de lucha y autoeducación desde los movimientos sociales. Un programa realizado por Centro Alerta y UPECH para su difusión libre por las radios comunitarias. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí nos encontramos en un nuevo programa de Alerta Educativa. Hoy conversaremos con nuestro colega, amigo Rodrigo Sánchez, con el cual preparamos justamente este programa. Tengo el agrado de presentarles con ustedes a María Eugenia Contreras. ¿Cómo estás, María Eugenia? Hola, Diego. Bien, muy bien. Muy bien, Sí. qué bueno tenerte acá en este programa. Gracias por invitarnos. Y también a Isabel Guzmán. ¿Cómo está, Isabel? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, aquí estamos contentos también y entusiastas de conocer justamente un tema que nos había quedado pendiente dentro de esta 9ª temporada en Alerta Educativa, de abordar algo que muy pocas personas del mundo de la educación lo conocen por dentro, por decirlo así, ¿no? Muchos conocemos el título. Justamente lo que vamos a hablar hoy día es sobre el movimiento pedagógico. María Eugenia Contreras, para los radioescuchas, ¿quién es? Ella es profesora de Estado en Biología y Ciencias y además integrante del movimiento pedagógico. Estuvo participando en distintas etapas también en su proceso y actualmente trabaja también en el Departamento de Educación y Perfeccionamiento del Colegio de Profesores. Así es. E Isabel Guzmán también está con nosotros. Ella también es profesora, pero de educación básica, ¿sí? Uh-huh. Y quizás por eso también estuvo vinculada el antes y durante, cuando se formó el movimiento pedagógico, que nos va a contar. Podríamos decir que ella es una militante, ¿no? Como dijo, es muy bien, militante y activista de múltiples organizaciones vinculadas al mundo de lo pedagógico y gremial también, como ustedes mencionan. Así que, bueno, con Rodrigo hemos estado reflexionando sobre estas cosas. La verdad es que para nosotros es un gusto tenerla acá, así que quizás vamos de lleno a nuestras preguntas para ya saber de qué trata esto. ¿Qué es el movimiento pedagógico? ¿Qué es lo que ustedes nos podrían comentar sobre esto, ¿no? ¿De dónde nace? ¿De dónde surge? Un poco lo que te decía recién, que yo por lo menos, yo creo que las dos, ¿no? Uh-huh. Ligamos el movimiento pedagógico, gremio con lo pedagógico, ya que es un tema que históricamente había, pero en la época lo normal es que se entienda que los gremios no incluyen lo pedagógico. Ya entonces, y en distintos momentos ha sido como más fuerte, en otros momentos como más débil. ¿Y cómo surge acá? Surge en la época de la dictadura. Ya eso es como, había una organización antes de la JECH, de que se llamaba la Coordinadora Metropolitana de Educadores, que entonces dentro de la coordinadora, que veíamos el tema, era político gremial, porque estábamos en el tema de la resistencia a la dictadura, etcétera. Empezamos a preguntarnos si queríamos una democracia a nivel de país, qué pasaba con nosotros como autoridad y la democracia al nivel de la escuela. ¿Ya? ¿Y qué pasaba con nosotros como profes en el aula? Desde ahí empezamos. ¿Ya? Entonces, y empezamos a hacer como una reflexión crítica de nuestro quehacer. Y desde el antiautoritarismo. Claramente yo diría que es como del antiautoritarismo. Entonces ahí era los grupos de trabajo, los grupos de discusión, los grupos pedagógicos, pero con la Coordinadora Metropolitana de Educadores. Estamos hablando específicamente qué año más o menos, los 80, ¿no? Estamos hablando específicamente al inicio de los 80. A principios de los 80. Yo diría, lo pedagógico empezó como el 80-81. El 82 hicimos el primer encuentro de innovaciones pedagógicas. Sí, innovación en educación. Que Esto fue bien grande. en contexto de resistencia, o sea, claro, en contextos clandestinos.
¿Semiclandestinos? Semiclandestino, porque la coordinadora metropolitana nos ubicábamos en la iglesia, teníamos el alero de la iglesia en las distintas zonas. Ya, entonces, y estaban en las distintas zonas de Santiago. Yo recuerdo que estaba además en Valparaíso. Y la idea de lo pedagógico surge de la zona oriente, ya que estábamos aquí en la Plaza Ñuñoa, ya que en esa iglesia nos reuníamos, en la Plaza Ñuñoa. Entonces de ahí surge lo pedagógico aquí bueno, antes en Chile había, ya desde los profes básicos, las organizaciones a principios del siglo pasado. Del siglo XX, claro. Ahí no estaba yo. Estamos hablando de la GP, de ese, sí, claro, del movimiento pedagógico que y que ahí venía de la cosa narca también, ¿ya? Y acá es desde el antiautoritarismo, si tú es de un poco desde donde mismo surge democracia, ahí tiene algo de que uno podría unir. De ahí si uno lo mira con la cosa más internacional, que nosotros leíamos, porque no teníamos contacto, lo que tiene que ver con la Escuela Nueva y el movimiento pedagógico en Barcelona. ¿Ya? Y entonces, leyendo lo que ellos planteaban a través de la revista Pedagogía, que dura hasta el día de hoy la revista Pedagogía. Bueno, eso es como yo diría lo central. Y bueno, y ahí después, cuando nace la JET, ¿ya? Nosotros seguimos haciendo actividades al interior de la JET, paralelo a la JET, porque ahí estaban las organizaciones, estaba la JET como elemento central, pero habían ciertas organizaciones de los profes que éramos autónomos. Ya, tú estabas ahí en la JET, ¿no? En la JET, claro. Ya. Yo también estaba inscrita en la JET, ya, pero más que estar en la JET misma era como más de movimientos más autónomos. Pero de todas maneras ahí hacíamos distinto. Hubo escuelas de verano también en la JET, actividades pedagógicas que está ubicado en distintas zonas también, en la cual nosotros participábamos, hasta que, pero con más debilidad, ya en términos de lo gremial, como que se fue deslavando de lo gremial. Yo diría que porque como que nos fuimos a la JET, pero como que perdimos un poco lo pedagógico. Entonces nos fuimos como al grupo espacio, pero armar una cosa como más autónoma. Y luego viene el colegio de profesores, que eso es en el año 85, sí, cuando se democratizó el colegio de profesores. Ahí, claro. Pero algo había también de estos grupos que tú dices más autónomos, y ustedes de la coordinadora y grupo espacio, la inserción con el PIE, porque sí, es a través es a través del PIE que ingresamos al colegio de profesores en el año 85-86. Cuando se democratiza el colegio de profesores. El programa de interdisciplinario de investigación en educación. Exacto, claro. Que nos apoyaba al grupo el inicial, nos apoyaba en todo lo que era lo pedagógico. Y después siempre nos apoyó el PIE en el tema pedagógico, primero sin proyecto y después con proyecto, pero siempre nos apoyó en esa línea. Estamos hablando, vamos, profesores de base que estaban haciendo clases sí, y que comienzan un proceso de agrupamiento, sí, para pensar los elementos pedagógicos en un contexto de dictadura, para que se agrupaban con qué fines. Espérate. Sí. Mira, era contexto de la dictadura. Nos íbamos agrupando, agrupación de profesores para abordar lo más político y gremial. Ese era el sentido. Ajá. La conquista de la democracia y la lucha ante la dictadura, elemento central. Ajá. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que al interior de ese tema, ya que éramos semiclandestinos, como les decía, ahí nos preguntamos el tema de la democracia a nivel de país,
qué pasaba con la democracia a nivel de la escuela, qué pasaba la democracia a nivel de aula, qué niños estábamos formando y le hacíamos la reflexión crítica de nuestro rol como autoridad. Y de ahí, como esto del antiautoritarismo, ¿ya? Y de ahí fuimos ampliando lo pedagógico. Y ahí nos apoya el PIE también. Claro. ¿Ya? Porque además estábamos al lado. Porque el PIE funcionaba aquí al lado. Porque la reflexión de todo el tema de esta mirada contra el autoritarismo, también empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa con la escuela? En la escuela también hay autoritarismo y en el aula también hay autoritarismo. Entonces, ¿cómo vamos a construir o queremos una democracia si nosotros mismos en la escuela somos autoritarios y es una escuela no democrática, es un aula no democrática, autoritaria? Entonces, ese fue el tema que fue convocándonos y cómo se fue vinculando lo gremial, político y pedagógico, ¿no? En ese sentido. Hay un tema que me quedó dando vuelta a propósito de lo que te planteaba, que era esto de mirar, no lo planteó así, pero como una referencia a lo que estaba sucediendo al parecer en España. En términos de los contenidos. En términos de los contenidos que trataba el movimiento pedagógico. Claro, porque en España estaba la escuela nueva, estaba la revista, que es la revista de pedagogía. Ajá. Sí, es la revista de pedagogía. Sí. Sí. Que daba como muchos elementos como más teóricos con respecto a la cosa pedagógica. Entonces nosotros nos alimentábamos de lo que allá se llamaba movimiento pedagógico. O renovación pedagógica, ¿cómo se llama? O movimiento pedagógico. Yo diría que es movimiento pedagógico, sí. Allá en España. En España, sí, que habían los movimientos que estaban que también estaban en contexto de dictadura, entonces quizás por eso era un... Yo diría que, claro, también estaban en contexto de dictadura, pero ya no, po. Fines con Franco. Pero esperemos un poco, ¿no? ¿Cuándo muere Franco? Entiendo que... El 75, ¿no? Puede ser antes. Digo yo. Pareciera que sí. Bueno, sí, por ahí por los 80. De todas maneras se van nutriendo de ese proceso. Pero el proceso que va surgiendo de allá, porque los movimientos pedagógicos allá surgen en el periodo de Franco. Y la nueva escuela de Colombia también, ¿no? Eso empezó cuando estamos en el colegio profesores. En el colegio profesores. En el colegio profesores. Ya nos estamos adelantando en algunos temas para el próximo bloque. Lo ideal es, comentarle a los radioescuchas que se están sumando, es que estamos hablando sobre el movimiento pedagógico de Chile, ¿no? Y el cual justamente ustedes están explicando cómo se fue desarrollando en un contexto de dictadura esta preocupación sobre lo pedagógico. Vamos entonces a nuestro primer tema, que nos va a presentar Isabel. Por favor, Isabel. El primer tema es de Luis Llach, que es La Estaca, y que no es raro con lo que estamos conversando porque es catalán. Y era un tema que nosotros cuando nos reuníamos y cuando hicimos el primer encuentro innovadores, etcétera, era todos juntos la cantábamos. Y que tú te lo sabes mejor, el cae, es que tiene que ver empujar la estaca. Empujar las estacas que existen y que todos juntos las podemos votar, que romper las estacas, ¿ya? Es una historia de un viejito que les habla, qué sé yo. Y cómo se votan las estacas. Y cómo se votan las estacas para liberarse. I molt de temps no pot durar. Segur que tomba ben corcada deu ser ja. Si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà, segur que tomba i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja les mans se'n van escorxar i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida,
però és que sisè costa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu gràcies, tirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La biciseta ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Qui sap cap a quin indret i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets estiro el coll per cantar el darrer cant d'en Siset, lo darrer que em va ensenyar. Gràcies, tirem tots, ella veurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Volvemos acá en el segundo bloque en Alerta Educativa. Hoy conversando sobre el movimiento pedagógico nos encontramos con María Eugenia Contreras y también con Isabel Guzmán y con Rodrigo Sánchez, con los cuales hemos estado conversando sobre... Inicialmente ustedes estaban explicando de cómo se fue conformando en el contexto de dictadura, ¿no?, un agrupamiento entre profesores y que al mismo tiempo con este proceso de autoritarismo, ¿no?, hubo una respuesta desde la reflexión pedagógica, desde los profesores, en empezar a hacer cosas en conjuntamente, ¿no? Por ahí es donde ustedes nos estaban explicando en el primer bloque, para también los radioescuchas que se están sumando. Sería interesante, ustedes algo deslizaron respecto a estas como referencias, ¿no? Comentaron sobre el caso de España, ¿no?, lo que estaba ocurriendo con movimientos pedagógicos allá, revistas que estaban llegando, ¿no?, que circulaban en algunos... Y también algo al final del primer bloque mencionaron también la Escuela Nueva de Colombia. Si nos pudiesen explicar de qué trataba esto, sería importante para los radioescuchas saber cuáles fueron sus referencias. Claro, pero las referencias con la Escuela Nueva que te mencionábamos, sindicatos argentinos, viene posteriormente, cuando fue posterior, ya, cuando nos vamos cuando ya el movimiento pedagógico tiene ese nombre dentro del Colegio de Profesores. Estamos en el año 85 más o menos, cuando se democratiza. Nosotros llamamos democratizar el gremio porque ustedes saben que el Colegio de Profesores se formó en dictadura. Entonces, en el año 85 se hace por primera vez elecciones. O sea, tuvo dirigentes designados por la dictadura desde el 73 hasta el año 85. Hasta el año 85. Y ahí se les ocurrió a la dictadura hacer elecciones. Y bien clandestinas las elecciones también, pero se movilizó el profesorado y se levantó una lista y... La JECH. La JECH, claro, ahí estaba la JECH en eso. Decidió meterse, claro. Y gana esa lista, ¿ya? Que se presenta
Y ahí es donde decimos se democratiza el colegio de profesores, año 85-86. Y en ese momento, bueno, todos estos grupos que tú llamabas, que conversábamos antes, con el apoyo del PIE, se empieza también a formar un tipo de profesionales y profesores a trabajar lo educativo pedagógico y a trabajarlo desde el perfeccionamiento docente, o sea, un poco ya poner en acción todo esto que se venía reflexionando, nos veníamos agrupándonos en distintos momentos, como para ir plasmando y hacer una propuesta pedagógica. Y eso surge en una formación de coordinadores de talleres de educadores. De los TED, de los talleres de educación democrática. Acuérdate así que seguíamos con la democracia. Claro, los talleres de educación democrática. Así se llamaron estos espacios. Bueno, y ahí estaba gente del PIE, como Rodrigo Vera, la Jenny Azael y Ricardo Evia. Perfecto. Y no me acuerdo quién más era por eso. Y yo. Y tú también, claro. Pero tú te fuiste formando con ellos, qué sé yo, entonces, y ellos fueron creando esta modalidad de perfeccionamiento docente y se llamó los talleres de educación democrática. A ver, esta modalidad de perfeccionamiento docente, como te estás planteando, María Eugenia, uno va entendiendo que es algo absolutamente paralelo al perfeccionamiento docente que se entregaba por parte del Estado, ¿no? Sí. Claro. Además, en esa época estábamos en dictadura, no había mucho perfeccionamiento. Claro, menos las universidades, o sea, pocas, o sea. El Estado lo hacía un poco a distancia, ¿no? Claro. No, en todo caso no llegaba a los profes en forma masiva. Entonces era un perfeccionamiento más, eran pocos los perfeccionamientos que vienen. Pero la idea de este perfeccionamiento era justamente seguir en ese mismo proceso que contaba la Isabel, de que los profesores tuviésemos una reflexión de nuestro propio quehacer. O sea, esta pelea con el autoritarismo que había en las aulas y en las escuelas, pero desde una mirada a sí mismo, ¿no? O sea, de qué manera yo también soy autoritario, yo también tengo ciertas concepciones en mi forma de trabajar en el aula que no ayuda para nada a la democracia, ¿ya? Entonces, eso era como en el fondo esta intención de justamente verlo así, o sea, por eso eran grupos de reflexión pedagógica, más bien la idea. Y se llamaron talleres de educación democrática, era justamente por el tema de la democracia, estábamos en dictadura todavía, y porque era intentar de que la democracia surgiera desde nosotros mismos como profesores, de vivir la democracia desde nosotros mismos. Y ahí estábamos cuando nos juntamos, ¿no? Yo también ya estaba en Maipú, estaba participando en parte en la GES, después me metí al Colegio de Profesores cuando se democratizó. Yo era dirigente en ese tiempo, cuando llega una invitación desde el Colegio de Profesores, y después supe que eran este grupo, ustedes, tú, Rodrigo, la Jenny, Sergio, qué sé yo, Julieta, había un grupo que conversan con el Colegio de Profesores en el Departamento de Educación y se proponen convocar a los dirigentes de la región metropolitana, convocarlos a capacitarse en estos talleres de educación democrática. Y yo estaba en Maipú, llega la invitación y yo digo, ya, yo voy. y fui a esa convocatoria y por lo tanto a esos talleres llegamos, éramos todos dirigentes de distintas comunas, de Cerro Navia, de Maipú, de La Granja, de Ñuñoa. Llegamos como 20 dirigentes de los comunales, ¿ya? Y algunos de escuelas también, o sea, pero éramos no más de 20, 25, por ahí llegamos. Por ahí, ¿no? más o menos, sí. ¿Y había en Valparaíso y en Concepción? En Valparaíso y en Concepción. Se formaron también dirigentes. Claro. Entonces, bueno, y ahí nos empezamos a formar como en esta propuesta de reflexión de la práctica pedagógica
muy interesante que tiene que ver con una investigación protagónica, ¿ya? De ir develando todas las concepciones que uno ha internalizado y hacer la transformación del rol docente, ¿ya? Desde uno mismo. Entonces, en el fondo, a mí me entusiasmaba mucho la idea cuando nos decían: nosotros los profesores somos investigadores. Entonces yo me tragué eso. Me encantó, además, me enganché mucho con esa idea de un profesor investigador de su práctica. Entonces, súper interesante, ¿ya? Y como anécdota yo les cuento que el nombre de Taller de Educación Democrática más bien invitaba a arrancarse por la palabra democracia. O sea, tú no podías decir, yo viví esa, oye, está en los TED, ¿y qué es eso? Bueno, son unos talleres educadores, no podías decir democracia porque se arrancaba la gente. Seguíamos en el año 85, 86, 87, que hubo una arremetida fuerte de la dictadura también ese tiempo, ¿ya? Entonces, bueno, así se fue formando estos talleres de educación democrática en el gremio desde el 87. Ahí me inicié yo en el 87, 89. Y nos fuimos metiendo, entonces se empieza a generar un grupo ahí en el Departamento de Perfeccionamiento del Colegio de Profesores, donde empieza a hacer actividades, trabajos, seminarios, encuentros y escuelas de verano. Y las escuelas de verano. Y empezamos a hacer las escuelas de verano convocando a mucha gente, había cualquier cantidad, era una cantidad. En el Liceo 1, en las monjas, ¿dónde fue después el Blas Caña? Estaba el Blas Caña ahí, ¿te acuerdas? En Carmen, ¿cómo se llaman esas monjas? Claro. Las del Blas Caña. Las primeras del lugares donde hacíamos estos encuentros eran justamente en los colegios ligados a la iglesia, ya, porque eso es lo que nos amparaba. Entonces, los Sagrados Corazones. Así, en Pedro Valdivia, yo no sé qué es lo que había, pero en Pedro Valdivia con unas monjas, las monjas teresianas. Ahí hacíamos los encuentros en las escuelas de verano y hasta el 90. Ahora, yo creo que es importante también ver que el proyecto de los TED, que era con el PIE y el colegio, era un proyecto que era de la IE, vamos a llamarlo. La Internacional de Educación. Sí, era el CEMOPE, la CEMOPE, que era parte de lo que fue después la IE. Ya, entonces ya hubo contacto con los sindicatos latinoamericanos, porque él tenía el proyecto de los TED, estaba Colegio de Profesores, el sindicato paraguayo, y el sindicato... El peruano también. El peruano, claro. Perú, Paraguay, y además se hizo trabajo con el movimiento pedagógico colombiano, y también se hizo trabajo en Bolivia, también hicimos con el sindicato boliviano. Entonces hubo una relación a nivel latinoamericano también, ya, porque de ahí y la IE, que no ha apoyado los proyectos hasta no sé cuándo, pero hace poco, ¿no? Hasta hace poco la IE estaba apoyando. La IE apoyaba al movimiento pedagógico en el colegio. Yo me quedé con una duda. ¿Y que se juntaban que una vez a la semana, una vez cada 15 días? ¿Qué tipo de agrupación son los talleres de educación democrática? Era una formación docente, es un tipo de formación docente una vez a la semana. Una vez a la semana y tenía etapas. Primero vivías la experiencia así, ¿verdad? Desde tu propia reflexión, y después empieza la invitación a que los que habíamos vivido ya esta experiencia de reflexionar y de pegarnos así la vuelta que nos dábamos, de darnos cuenta de cómo éramos de autoritarios en el aula, en la escuela, parte de la iniciativa de que nosotros nos formáramos como coordinadores de esos talleres. Entonces para hacer la réplica en otros lados. Y por eso abarcamos, como decía Isabel, después se hacían en Valparaíso, en Temuco, ¿en qué otro lugar? Concepción. En Concepción se hicieron. Entonces ahí también había gente que se había vivido la primera etapa y estábamos viviendo la segunda etapa como coordinadores. Y en las escuelas de verano, entonces los que estábamos capacitando como coordinadores, hacíamos, entre comillas, como la práctica. Claro, hacíamos por ejemplo, contigo me parece que me tocó. Entonces, como ella era la formadora mía, entonces hacíamos dupla a cargo de un grupo de profesores que llegaban a la escuela de verano y se inscribían en los talleres de educación democrática, en los TED,
Y entonces yo me capacitaba coordinando y ella me apoyaba. Después teníamos reuniones de trabajo para reflexionar sobre mi rol de coordinadora de grupos democráticos, ¿ya? Entonces era muy linda, ¿no? Sí, una formación preciosa. Y además yo creo que ahí hay otro elemento para complementar, es que puede quedar la idea de que está al pie los investigadores y que de ahí se formaba. Cuestión que no es tan así, porque yo era profe. Ya éramos profes que formaban, que el pie estaban algunos que eran investigadores que no eran profesores de aula, pero los otros coordinadores que nos formábamos y se coordinaban, nosotros éramos todos profesores de aula. Claro. O sea, era profe con profe. Claro. No era investigador con profe, aquí yo creo que le da un carácter distinto también. Sí. Después ya fuimos tomando caminos distintos, pero era profe con profe. Sí, sí. Súper, estamos llegando al final de este segundo bloque. Sí, interesante, muy interesante. Nos quería compartir todo un tema, ¿no? Justamente en este proceso, el cual donde hay una transición. Ustedes mismas estaban comentando, se fueron formando a fines ya de la dictadura, ya en la última etapa, y donde empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Así es, claro, en esos momentos de las escuelas de verano, ¿no? Hablamos en 89, 90, ya estábamos con los aires, ya habíamos tenido plebiscito, entonces estábamos con los aires del cambio, ilusionados con el cambio, entonces todo cambia y ahí nos llega la canción de Mercedes Sosa, Todo cambia. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como
Volvemos acá en el tercer bloque en Alerta Educativa, hablando con María Eugenia Contreras y Isabel Guzmán, ¿no? Y también con mi compañero de trabajo, Rodrigo Sánchez, sobre el movimiento pedagógico. Como ustedes saben, los Radio Escucha, nosotros este programa, ¿no?, se hace para y con las radios comunitarias, así que vamos a mencionarla a ella una a una. Un saludo a Radio Antuda Chupayas, a Radio Galáctica de San Antonio, a Radio Juan Gómez Millas, donde estamos en este momento grabando, a Radio del Mar, a Voz de Paine, Radio Conciencia, Rosario, Sexta Región, Voz de Chile, a Radio Itigüe, a Radio Placeres en la Quinta Región, a Radio Manque. Un saludo a todos ellos. También podemos saludar al resto de las radios que nos retransmiten. Radio Hijo del Salitre, Radio Villa Olímpica, Radio Libre y Comunitaria 105.7 de La Pintana. Un saludo a ellos que están empezando también a retransmitir. A Radio Alta Tensión de San Bernardo, a Agencia de Noticias Medio a Medio. Y también, ¿por qué no?, a saludar a nuestros amigos y colegas del otro lado de la cordillera, a Radio Sur y a Radio La Caterva, ambos de Buenos Aires, Argentina capital. Volviendo a una gran reflexión, a un ejercicio de memoria también que se ha estado haciendo en este momento, porque lo interesante es que estamos hablando del movimiento pedagógico, pero todavía no llegamos al movimiento pedagógico. No, todavía no llegamos. Todavía no llegamos a punto. O sea, todavía no llegamos al movimiento pedagógico. Es muy interesante ese devenir, ¿no?, de cómo en dictadura, ¿no?, en un contexto autoritario, se instala la reflexión, se instala la organización de profesores y también una toma de poder entre los profesores. Ustedes mismos empezaron a comentar que era un ejercicio de coinvestigación, también de un proceso de liberación, ¿no?, de los mismos talleres y en conjunto también muchas organizaciones que prestaron apoyo. Yo creo que esos elementos no deben estar alejados también de este relato histórico que ustedes están comentando. Sería interesante entonces que llegásemos a los 90, si nos pudiesen comentar cómo ya se conforma y se constituye esta idea del movimiento pedagógico. Es que claro, porque llega el retorno de la alegría, ya viene, ya en los 90, y estaban todavía los talleres educadores en los departamentos de perfeccionamiento, que eran financiados desde el PIE también por organizaciones internacionales, ¿ya? Entonces, y por lo tanto, obviamente que todo esto significaba ciertos dineros, etcétera, etcétera. Entonces, el 97. Yo diría que hasta el 92, 93 llegamos, porque ahí empieza todo el auge del perfeccionamiento desde las universidades. Entonces se nos empieza, entre comillas, como a acabar la pega, ¿te fijáis? Empieza toda la idea, aparece un bono, no sé si se acuerdan del bono de perfeccionamiento que dio el Estado después de la dictadura, los primeros 2 años de la democracia, da un bono de perfeccionamiento. En el estatuto docente, ¿no? Sale después. Sale después, claro. En el estatuto. Claro. En el estatuto. Claro, y entonces que podía ser usado durante 2 años, qué sé yo. Entonces, todo eso fue aprovechado, los profes, fue como un boom de perfeccionamiento, y ahí se meten las universidades, porque como los profes tenían un bono, inscribirse en los cursos, y bueno. Y eso fue decayendo, por lo tanto, porque fueron trabajando el perfeccionamiento ya más institucionalizado desde las universidades, y se acaba el apoyo financiero también externo. Pero la idea empieza a permanecer en el Colegio de Profesores, este tema, ¿verdad?, de los departamentos de perfeccionamiento, de hacer escuelas de verano. Y llegamos hasta el Congreso Nacional de Educación en el año 96, donde en la asamblea programática de ese año se pone el tema, ¿ya?, y se habla ahí de movimiento pedagógico, y se pone como objetivo que el gremio debe levantar un movimiento pedagógico que vinculaba lo gremial con lo Y ahí empieza entonces este tema. Y
Y quienes ingresamos ahí justamente a generar ese movimiento pedagógico y que nos fuimos a formar el departamento de perfeccionamiento cuando ya estábamos en la sede nacional, éramos nosotros, por los que estábamos formados. Veníamos en esta historia. De los talleres de educadores, de los TED veníamos. Y lo mismo pasó en Concepción, porque ahí también se formaron compañeros y compañeras de los TED. Y en Valparaíso. En Valparaíso también, que eran como los tres Curicó, grandes. Ay, Curicó también. Estaba Curicó. No. Y Rancagua, pues. Claro. Entonces, todo eso, toda esa cantidad de profesores que habíamos participado en los TED, seguíamos vinculados y ahora a través del gremio, a través de la organización gremial. Y eso fue lo que nos constituimos como movimiento pedagógico con una idea muy similar de formación que tuvimos, que era también formarnos desde una mirada reflexiva, crítica sobre nuestro quehacer, partiendo siempre desde nuestro propio quehacer, nosotros como docentes. Y bueno, y también ahí estaba el apoyo de la IE fundamentalmente, sí, ¿no? Que hizo, apoyó para que esto se hiciera, porque fue un trabajo, yo alcancé a estar como 5 o 6 años, 4 años, no, ¿cuánto? Desde el 99 hasta el 2005. Y tú también. Sí, bueno, entonces nosotros nos movilizamos por el país a través del gremio, formamos a los líderes pedagógicos, habían otros ¿cómo se llama? Otros apoyos como la revista Docencia, y surge la revista Docencia, se retoma más bien porque la revista Docencia había partido como 1 año, 2 años antes que ingresara el movimiento. Y las bibliotecas pedagógicas que se generaron con apoyo del Fondo del Libro, me parece que fueron. Entonces, es decir, el gremio estaba totalmente empoderado con lo pedagógico y de crear instancias y recursos para que los profesores a lo largo del país hicieran grupos. En el fondo eran grupos de reflexión pedagógica, ¿no? Con una metodología de investigación-acción, eso. Y nosotros éramos los que íbamos apoyando a esos grupos, ayudándolos a formarse. Y los grupos tenían una relación, uno podría pensarlos como que eran orgánicos, ¿eh? Claro. Porque estaban ubicados eran regionales fundamentalmente, aunque en algunos lados llegamos a nivel provincial también, sí. Pero eran regionales y el grupo, los que estaban a cargo, etcétera. Pero y nos juntábamos en varias oportunidades con los coordinadores, con los animadores, los líderes pedagógicos a nivel nacional, ¿ya? Y tenía una orgánica en definitiva. Pero la orgánica real era a través del colegio y a través del departamento de educación. Entonces habían como 2 orgánicas, por decir de alguna manera. Cuestión que tenía sus potencialidades, pero también sus conflictos, ya, porque habían como 2, ¿o no? Uh-huh, sí. Entonces, pero después también en algunos lados se iba juntando, digamos. Entonces, y los grupos se han mantenido algunos bastante tiempo. Sí, y lo interesante de todo era que los profesores, desde Arica hasta Punta Arenas, habían grupos, eran súper heterogéneos, o sea, políticamente también, o sea, no necesariamente eran de izquierda, o sea, profesores de derecha, y que se explicitaba en los grupos y no era así, mira, de un profe de derecha, no, o sea, nos aceptábamos todos, o sea, realmente yo creo que eso era súper interesante porque así lo vivían ellos, no importaba el partido político, lo importante es que lo que ellos rescataban es lo que se está haciendo el gremio, pero en lo pedagógico. La formación pedagógica, educativa que estábamos teniendo los profesores
y que el gremio nos diera esta oportunidad era lo que valoraban. Y los encuentros, pues eran encuentros masivos, los encuentros nacionales que hacíamos, llegaban 150 profes, imagínate, de Arica a Punta Arenas, y todos querían venir, y a veces decía, oye, pero si hay plata para 4 nomás que vengan, puche, pero no importa, nosotros nos pagamos el pasaje, porque se formaba un espacio de convivencia, de aprendizaje además, y todos esos seminarios le llamábamos, y ahí venían los invitados extranjeros. También. Ya venían los invitados extranjeros, venía alguien de la CEMOPE a hacernos una charla de Colombia, venía de Marco Raúl, un año vino Jimeno Sacristán en el año 99. Todo eso traído por el Colegio de Profesores desde el movimiento pedagógico. Entonces, ¿para qué hablar de la Viola Soto, como nos apoyó, Rolando Pinto? Entonces, esos eran los académicos que nos ayudaban a estos encuentros donde había una especie de seminario y se conversaba y se hablaba. Entonces, ellos decían, me inyecto de energía aquí, además con tremendos académicos que nos estaban dando las palabras, ¿no?, que ellos nos transmitían, era súper valorado. Entonces había como un tremendo reconocimiento. Y ahí fue un aporte también valorado la revista Docencia. Y la revista se pensó en el fondo se pensó, si uno la mira desde hoy día, como apoyo teórico y práctico para los que eran los liderazgos pedagógicos en las regiones. Perfecto. Y para los profesores interesados en lo pedagógico. Ya, o sea, era para fortalecer a los profesores que interesados en lo pedagógico. O sea, era como la línea como central. Si uno mira la revista, tenía como esa lógica. Estaba pensaba en ese sentido, no estaba, y por eso tenía un número también bien limitado de ¿cómo se llama? De ediciones, 3 en el año. De ejemplares, claro. Y era también como para legitimarse, porque ahí hay un tema que es interesante también rescatar ahora acordándose. Ya era el poder que el movimiento pedagógico se mostrara con planteamientos, con propuestas educativas, y se mostrara que los profesores teníamos poder, teníamos formación, éramos pedagogos, y por lo tanto teníamos derecho a que nos escucharan, porque a nivel de país, en realidad los profesores éramos bastante descalificados. Entonces la idea de posicionarnos como profesión docente adquiere todavía, ya pero en ese minuto un papel más importante todavía, porque como que se tendió a pasar a los técnicos, a los políticos, al ministerio, a las especialidades, a otros, a los economistas, a los sociólogos, antropólogos o antropólogas, ¿ya? Que eran como externos. Ellos los especialistas en educación no éramos los profes. Entonces, en ese sentido, el movimiento pedagógico lo entendíamos también como un posicionamiento público, y la revista Docente también como que tuviéramos posicionamiento público, que fuéramos valorados por el mundo académico, ¿ya? Y el mundo académico además nos apoyaba a nosotros. ¿Ya? Entonces, ese era un elemento que sigue siendo importante en ese sentido, digamos. Súper, vamos entonces completando esta imagen, ¿no? Este relato sobre el movimiento pedagógico muy importante. Vamos entonces al último tema musical. Por favor, Mae, si nos puede orientar. Bueno, el último tema que los queremos invitar tiene que ver con ese sueño, ¿no? De por un mundo mejor, por un mundo donde estemos todos y de no perder la esperanza de que podemos construir un mundo mejor. Entonces, creemos que la canción de John Lennon, Imagina, nos identifica con ese proyecto que viene de este mundo mejor.
Y además yo creo que John Lennon atraviesa generaciones, porque los Beatles era en la época que uno era cabra, ¿no? Joven. Y hoy día todavía John Lennon es rescatado por los profesores jóvenes. Entonces, de una u otra manera, atraviesa las generaciones, igual que toda la idea esta de lo pedagógico al interior del gremio. Yo creo que estamos todos ahí con John Lennon. Sí. Bueno, vamos entonces con el tema musical. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Volvemos acá en el último bloque en Alerta Educativa, conversando hoy y profundizando justamente sobre el movimiento pedagógico de Chile. María Eugenia, usted algo nos había comentado sobre el movimiento pedagógico en los 90, ya estábamos haciendo este relato, justamente la importancia del profesor, la reflexión y el encuentro entre profesores, que quizá un elemento que se destaca en lo que ustedes están hablando, y romper también esta lógica como la educación bancaria que planteaba Paulo Freire, es decir, cómo nosotros superamos ese encuentro, ¿no?, de saberes lineal, y lo ponemos en juego y lo ponemos en una práctica, ¿no? Yo creo que quizá ese es como un elemento central dentro de lo que ustedes han conversado sobre el movimiento pedagógico. ¿Qué están actualmente? Si nos pueden comentar. Bueno, el movimiento pedagógico ha perdurado en el gremio hasta hoy. A lo mejor con un poco de altos y bajos, pero yo diría que estamos en eso. Yo estoy en el colegio de profesores ahora con esta nueva conducción desde el año pasado, que se planteó el retomar este movimiento pedagógico más histórico, porque el colegio de profesores siempre ha permanecido con un departamento de perfeccionamiento, trabajando el movimiento pedagógico a nivel latinoamericano también, haciendo encuentros con ciertos académicos, a lo mejor con poco impacto podría ser, pero siempre ha permanecido, ¿ya? Lo que se está haciendo desde el año pasado es tratar de que tenga más impacto, con más acciones, más actividades, pero retomar ese espíritu. Por eso mismo hace una semana se volvió a relanzar la revista Docencia, que había estado para un año,
porque paró un año nomás, la revista Docencia siempre siguió. Y ahora se está retomando, se está relanzando, se está trabajando las escuelas de verano este año, hay una escuela permanente, los profesores están ya entusiasmándose con esta idea de seguir una autoformación. Está en ese espíritu el colegio de profesores, así se quiere ir retomando esta idea de ir trabajando. Cuesta mucho, yo me he dado cuenta porque nosotros no estuvimos, por lo menos yo me retiré del colegio de profesores en el departamento en el año 2005 por razones personales, profesionales. Yo seguía en el liceo, pero tenía que seguir mi proceso de retiro ya porque había salido del liceo con permiso y tuve que retomar para tomar mi práctica allá y después jubilarme. Entonces, por distintas razones fuimos saliendo varios de los que estábamos ahí, pero el departamento continuó. Entonces, nos fuimos a la universidad, a formación inicial, o sea, yo creo que eso también es importante para los que hemos estado desde los inicios, desde los TED. Yo creo que varios, yo creo que la gran mayoría estuvimos en formación inicial en distintas, y siguen en formación inicial, en Concepción, o sea, siguen con cargos directivos también, o sea, de esa gente que nos formamos en los TED, y seguimos. Y yo, la suerte de ir a formación inicial en pedagogía básica hasta el año pasado, entonces... y ahora retorné al colegio profesor, al departamento de perfeccionamiento y con la misma idea de continuar este tema. O sea, creo que esto no muere y la esperanza que hay ahí, que tengo en el departamento actual donde trabajo, es que la gente joven que trabaja ahí ha entendido este proceso y también tiene muy similar a lo que es un movimiento pedagógico. Ellos también son parte de un movimiento pedagógico. Entonces, nos estamos juntando los más antiguos con estas nuevas profesores que tienen esa idea, que a mí me parece muy, muy, muy interesante. O sea, reencontrarme con gente joven que está en esto que viene desde hace muchos años. Y en ese sentido yo veo que un camino importante es la relación con formación inicial, con las universidades. Me da la sensación como ciudadana, ya que yo en la actualidad yo hago algunos apoyos a escuelas, algunas asesorías, en eso estoy. Pero me da la sensación como ciudadana que los jóvenes vienen con energía de nuevo. Entonces, el tema de tomar los profes jóvenes, tomar los estudiantes de pedagogía, creo que sería súper interesante como desarrollo, me parece, porque además salen los estudiantes, por lo menos en la academia donde nosotros trabajábamos, y yo creo que en todas las universidades también, en las carreras de pedagogía, salen con mucho entusiasmo, ¿ya? De modificar, de prácticas pedagógicas nuevas, etcétera, y se empiezan a perder en el mundo del trabajo, ¿ya? Entonces yo creo que el mantener hacer como un enganche entre las organizaciones de estudiantes con el colegio de profesores y el movimiento pedagógico ahí, desde el movimiento, sería súper interesante, porque además los va a traer más a los estudiantes, a los jóvenes, desde lo pedagógico que de lo meramente gremial, solo lo gremial. Yo pienso que sería interesante. Le tomo la palabra entonces y me gustaría que a los radioescuchas que están tan atentos en este momento, ¿qué cosas les podrían entregar ustedes? ¿Algún mensaje? Además de lo que se está hablando, algún tipo de documento. ¿Qué cosas les podrían compartir ustedes ahora? Bueno, la revista Docencia una, ¿no? La revista Docencia, y hay otros, hay muchos grupos de jóvenes, profesores jóvenes que tienen también revistas y que hacen documentos y que los busquen. O sea, ahora es tan fácil buscar en la web, en
la OPECH, que también tiene documentación. Entonces, invitarlos a que busquen en las páginas web todo esto alternativo y lo importante, yo creo, es juntarse con otros. Y si me permite, yo voy a leer ya para invitarlos a esto de la canción de John Lennon, y que dice: tú puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Eso dice John Lennon. Entonces, esa invitación a que nos unamos y seremos un solo mundo, el mundo de los profesores. ¿Algo, Isabel? Yo diría que también el tema de la esperanza, porque de repente en este baile de estar en un sistema, trabajar y formar alumnos, estudiantes, niños, jóvenes, ya en un sistema obligatorio, autoritario y rígido, y ya obligatorio de partida, pues con eso estamos, de repente cuesta la organización de los profes, cuesta el trabajo, y entonces viene como la desesperanza. Entonces yo diría, los jóvenes van a traer la esperanza. Eso es como los profes jóvenes, los estudiantes, porque es posible el cambio, nosotros lo hemos vivido, es posible, pero a largo plazo. ¿Ya? Yo diría que eso, que no perder la esperanza, porque a veces es complejo. Ser profesor es complejo, es agotador. Sí. Entonces, yo creo que uno en ese sentido del agote, el agote energético, porque estar con los niños todo el día no tiene nada que ver con otras profesiones, en términos de agote emocional también. Y yo creo que esta línea de búsqueda, estar juntos, y buscando caminos distintos para relacionarse con los alumnos, para poder comunicarnos, y es súper importante, porque nos da energía, desde la experiencia mía, da energía, ya dentro de este agote, porque entonces, y al relacionarse de manera distinta con los alumnos, también es más descansado. Y juntarnos entre profes, buscar cosas, probar caminos distintos, también es como, nos da energía. Eso yo creo que en la historia, y ahora, porque el agobio sigue, ¿no? Entonces, pero desde ahí yo creo que es energético. Y sale como la esperanza, varios, y probar y llevarnos bien con los alumnos. Yo creo que en la medida que nos llevemos bien con los alumnos y que podamos seducirlos en este mundo obligatorio en el cual estamos, seducir a los alumnos a aprenderse es un bonito desafío. Ahí están las palabras de María Eugenia, de Isabel Guzmán, María Eugenia Contreras, invitada a este programa. Súper, así que, bueno, estamos. Que estén muy bien, agradecido estar aquí en Alerta Educativa con usted. Gracias a ustedes también, nos ha servido como un recordatorio bonito, un compartir desde la larga historia. Hasta luego, que estén bien. Chao. Así termina un nuevo episodio de Alerta Educativa, un programa realizado por Centro Alerta y OPECH, donde discutimos y reflexionamos sobre las experiencias del movimiento social. Escúchanos acá en Alerta Educativa.